Mi esposa infiel llevaba a nuestra hija a casa de su amante, así que la expuse y obtuve la custodia total. Normalmente soy un tipo tranquilo y relajado, pero los últimos días me han puesto a prueba de una forma que jamás imaginé posible. De hecho, tuve que salir de casa para asegurarme de no hacer una locura. Soy padre de una maravillosa niña de 3 años y ella es mi mundo. Me tomo muy en serio su seguridad. Haría cualquier cosa por protegerla. Así que cuando descubrí que mi esposa la estaba poniendo en peligro de manera irresponsable, perdí el control. Mi esposa Olivia, 29 años y yo, 31 años, llevamos casados 5 años. Nos conocimos gracias a un amigo en común que nos presentó. Soy artesano, trabajo con metal, así que paso mucho tiempo en mi taller y no tengo compañeros de trabajo. Por eso agradecí la ayuda del casamentero. Hicimos clic de inmediato. Hubo chispa desde la primera cita y planeamos la segunda esa misma semana. No podíamos separarnos. Las cosas no cambiaron cuando nos casamos. Seguíamos locamente enamorados y tan unidos como siempre. Poco después tuvimos a nuestra hija. Nuestras vidas cambiaron mucho, pero aún hacíamos tiempo para estar juntos. Nunca nos distanciamos, al menos eso pensaba yo. Así que no sé en qué momento todo empezó a ir mal. No sé exactamente cuándo decidió empezar a engañarme. Creo que es importante explicar cómo funcionaba nuestro arreglo de vida. Ella hace trabajo de entrada de datos y empezó a trabajar desde casa después de tener a la bebé. Yo trabajo con metal desde una mesa en casa para piezas pequeñas y en un taller para los proyectos grandes. Los grandes pagan las cuentas, así que paso la mayor parte de la semana en el taller. Nuestra hija es muy habladora y tiene una imaginación vívida. Nada fuera de lo común para una niña de su edad, pero me pareció extraño cuando empezó a hablar de un tío. Podíamos estar jugando o leyendo y decía algo como que ya había leído ese libro cuando estaba con su tío. Lo raro era que no tiene ningún tío. Yo soy hijo único y mi esposa solo tiene una hermana. Tengo algunos amigos hombres que ha conocido, pero no llama tío a ninguno de ellos. Al principio pensé que podía ser un amigo imaginario, pero me pareció raro que una niña inventara un tío imaginario. No podía quitarme la curiosidad, así que hice una publicación en Reddit preguntando si a otros niños les pasaba lo mismo. Me sorprendió que varios comentarios sugirieran que tal vez mi esposa me estaba engañando. Decían que había casos donde niños pequeños exponían infidelidades mencionando al amante de alguno de los padres. Quise reírme de eso. No parecía posible, pero no puedo negar que ya lo había pensado antes. Pasé un día entero dándole vueltas al asunto. Nuestra relación parecía buena. No tenía motivos para sospechar una infidelidad, excepto por lo del tío, que era tan raro que parecía justificación suficiente para investigar. Primero le hice algunas preguntas a mi hija sobre ese tío, pero sus respuestas no aclaraban nada. Luego decidí preguntarle a Olivia y ver su reacción. Esa conversación me hizo sospechar aún más. Ni siquiera la acusé de nada. Una noche, mientras hablábamos, mencioné casualmente que nuestra hija hablaba de un tío. Ella desvió la mirada y dijo que sí, que lo había notado, pero que ciegamente no era nada. Me pareció sospechoso que quisiera cerrar el tema tan rápido. Le dije que era extraño que hablara de un tío cuando no tenía ninguno. Ella lo descartó otra vez diciendo que probablemente lo sacó de los dibujos animados sin mirarme a los ojos. Eso no confirmaba mis sospechas, pero me dio suficientes motivos para seguir investigando. Revisé su celular cuando tuve la oportunidad. No me tomó mucho tiempo descubrir que tenía una aventura. Llevaba a un hombre a nuestra casa cuando yo estaba en el taller. A veces, si le decía que llegaría tarde, iba a la casa de ese hombre y se llevaba a nuestra hija. No puedo describir con palabras la furia que sentí. Descubrir que mi esposa me engañaba fue devastador. Pensaba que nuestra relación era perfecta. Jamás me había preocupado por una infidelidad. Pero ahora tenía pruebas en mis manos y el hecho de que estuviera involucrando a mi hija lo hacía aún peor. No sabía quién era ese hombre. No podía garantizar la seguridad de mi hija con él. Por suerte, Olivia estaba en otra habitación porque casi pierdo el control. Quise lanzar su celular contra la pared, ir a gritarle de inmediato, pero respiré hondo y me calmé. Me envié los mensajes a mí mismo para poder revisarlos mejor después. Quería asegurarme de tener toda la información antes de confrontarla. Ya estaba pensando en el divorcio. La infidelidad era algo que no podía perdonar, pero poner en peligro a mi hija estaba en otro nivel. No dormí esa noche. Pasé horas revisando los mensajes que me había reenviado. Llevaban 3 meses engañándome, aunque llevaban hablando más tiempo, pero me sorprendió darme cuenta de que el engaño en sí ya no me importaba tanto. Lo que realmente me importaba era saber a qué tipo de hombre había estado exponiendo a mi hija.
No pude averiguar mucho sobre él por los mensajes, pero logré encontrarlo en internet. No sirvió de mucho, ya que no tenía información personal visible. Era un completo desconocido para mí. Se me ocurrió la idea de contratar a un investigador privado para saber más. Planeaba pelear por la custodia de mi hija y sabía que como hombre lo tendría difícil. Cada prueba contaba, pero ahora estoy conflictuado sobre cómo manejar la situación. No quiero que mi hija vuelva a estar cerca de ese hombre, pero también quiero esperar hasta tener pruebas sólidas antes de confrontarla. ¿Debería simplemente decirle que ya sé todo o debería esperar a que el investigador privado me dé respuestas? ¿Cómo podría evitar que lleve a mi hija a su casa mientras tanto? Actualización. Agradezco enormemente todo el apoyo que recibí en mi última publicación. Esta ha sido una etapa muy difícil para mí. He estado reprimiendo mucha rabia solo de pensar que mi esposa llevó a nuestra pequeña hija a la casa de otro hombre mientras tenía una aventura. Honestamente, me cuesta mirarla sin perder el control por completo. La mayoría de los comentarios coincidieron en que contratar al investigador privado era algo realmente crucial. Estuve completamente de acuerdo, pero mi principal preocupación era que pudiera volver a llevar a nuestra hija a la casa de su amante mientras yo estaba en el trabajo. Por suerte, alguien me dio una excelente sugerencia. Como trabajo por mi cuenta, podía tomarme un descanso. Envié un correo a mis clientes con pedidos pendientes, explicando que habría un pequeño retraso por motivos personales. La mayoría fue comprensiva. Uno de ellos no podía esperar, así que le reembolsé el dinero sin ningún problema entre nosotros. Hablé con un investigador privado y le expliqué lo que necesitaba. Ya tenía pruebas de la infidelidad de mi esposa. Solo necesitaba que averiguara todo lo que pudiera sobre ese hombre. Le conté toda la situación. Quería saber si mi hija estaba siendo expuesta a alguien peligroso y buscaba cualquier cosa que pudiera darme ventaja en la futura batalla por la custodia. Después de eso, busqué un abogado para discutir mis opciones y presentar el divorcio. Lo siguiente fue explicarle a mi esposa por no estaba yendo a trabajar. Tampoco fue tan difícil. Le dije que tenía molestias en el codo y que quería descansar unos días. Ya había tenido problemas con el codo antes, aunque normalmente solo tomaba un par de días libres para recuperarme. Sería difícil convencerla de que necesitaba 1 o 2 semanas de descanso. Estar en casa con ella no fue fácil. Cada vez que la veía, imaginaba a mi hija sentada en una sala ajena mientras su madre estaba en el dormitorio acostándose con un tipo que yo no conocía. Perdí todo el respeto que le tenía y me costaba muchísimo fingir que aún me importaba. Después de unos días, empezó a mostrar preocupación por la falta de mejoría en mi codo. O tal vez era sospecha. Fuera lo que fuera, la desvié diciéndole que iría al médico. Luego le dije que tenía una inflamación y que solo necesitaba unos días más de reposo. No hizo más preguntas. Cuando el investigador me devolvió la información, tenía bastante sobre el tipo. Primero me dijo que vivía en un barrio peligroso a unos 20 minutos de aquí. Con solo escuchar eso, ya se me heló la sangre, pero empeoró. Me dijo que tenía un historial de violencia doméstica de hace 5 años con una exnovia. Según los documentos judiciales, discutieron porque ella tenía la televisión muy alta. Ella alegó que él terminó empujándola contra una puerta. Él aceptó un acuerdo para evitar la cárcel, pero igual quedó en su historial. La ex también había conseguido una orden de restricción contra él por 6 meses. No podía creer lo que escuchaba. Había estado llevando a nuestra hija de 3 años a la casa de un hombre que había empujado a una mujer por subir el volumen de la TV, que había tenido una orden de restricción. No estaba siendo paranoico. Mi instinto había sido completamente acertado. Le mandé la información al abogado y le dije que quería alejar a mi hija de mi esposa lo antes posible. También le dije que quería presentar cargos. Él entendió mi enojo, pero me dijo que ella no había cometido un delito como para ser procesada. Sin embargo, se había hecho varias cosas que un tribunal de custodia no vería con buenos ojos. Me sugirió presentar una solicitud de custodia de emergencia y acepté. Mi objetivo principal era que mi hija nunca más volviera a estar cerca de ese hombre. Con el divorcio y la audiencia por la custodia ya en marcha, decidí que era momento de confrontar a Olivia. Esperé hasta bien entrada la noche cuando nuestra hija ya dormía profundamente y le dije todo. Empecé confesando que mi brazo estaba bien. Solo me había quedado en casa para vigilarla. Ella se mostró confundida, pero también cautelosa, como si intuyera por dónde iba la conversación. Le dije que sabía que el tío al que se refería nuestra hija era su amante y que había estado yendo a verlo mientras yo trabajaba. Abrió la boca para decir algo, pero le dije que no valía la pena negarlo porque ya había visto los mensajes. No pudo mirarme a los ojos cuando dijo que lo sentía.
Admitió que sabía que era una estupidez, incluso mientras lo hacía, y que buscaría ayuda. Le dije que no se molestara. No me importaba el motivo. Lo nuestro había terminado y francamente era irrelevante. Lo importante era que había puesto en peligro a nuestra hija. Ella se mostró sorprendida y dijo que siempre había estado a salvo porque la llevaba con ella. Le pregunté si sabía qué clase de hombre era su amante y se ofendió. Dijo que sí lo conocía y que yo no sabía nada de él. Le conté lo que el investigador había descubierto, que tenía antecedentes de violencia contra mujeres específicamente. Le mencioné el barrio y el edificio donde vivía y le pregunté si le parecía un lugar seguro para nuestra hija. No respondió. Seguí en shock con lo de la violencia doméstica. Dijo que no podía ser verdad. Le aseguré que sí lo era y añadí que todo fue por algo tan trivial como una televisión a alto volumen. Le dije sin rodeos que no me importaba si le pegaba a ella, pero que yo estaría muerto y enterrado antes de permitir que ese hombre le hiciera algo así a mi hija. Lo más increíble es que empezó a defenderlo. Dijo que no creía que hubiera golpeado a su exnovia y que incluso si era cierto, él había cambiado. Cuando empezó a insistir en que él nunca le haría daño a nuestra hija porque amaba a los niños, le dije que dejara de hablar, que se lo explicara al juez. Cuando le dije que ya había presentado la demanda de divorcio, se quedó en shock. Dijo que ni siquiera habíamos hablado de ello, que sabía que era su culpa y que estaba dispuesta a cambiar. Le respondí que no estaba interesado en cambiarla. Solo quería mantener a mi hija alejada de ella y de su novio. En los días siguientes le llegaron los papeles del divorcio y se llevó a cabo una audiencia por la custodia. Tenía esperanzas de que todo saliera a mi favor, pero el juez no me otorgó la custodia. Dijo que entendía mi preocupación y que tenía pruebas importantes, pero que no había evidencia de que nuestra hija hubiese sufrido daño alguno. Sin eso, el tribunal no podía anular los derechos perentes de Olivia y no me podían conceder la custodia total. No estuve conforme con la decisión. Todavía pienso que es una completa tontería, pero también salió algo bueno de la decisión del juez. Aceptó que estuvo mal que su amante fuera presentado a mi hija sin mi consentimiento y estuvo de acuerdo en que sus antecedentes penales representaban una posibilidad de peligro en el futuro. Ordenó que mi hija no podía quedarse al cuidado del amante ni ser llevada a su casa y que cualquier violación de esta orden podría llevar a una resideración de la custodia. Fue una pequeña victoria y la tomé. Claro, los infieles son famosos por respetar las reglas, ¿no? Así que aún me preocupaba que pudiera escaparse con ella a la casa del tipo. Por difícil que fuera para mí, no me fui de casa. Me quedé allí solo para asegurarme de que ella estuviera a salvo. No pensaba abandonar esa casa si no tenía la custodia de mi hija. Fue incómodo vivir con una esposa a la que ya no amaba. Ella andaba con pies de plomo la mayor parte del tiempo. Aunque no le gritaba, podía sentir lo enojado que estaba con ella. Seguía tratando de explicarme que la aventura había terminado y que estaba lista para cambiar, pero no le di la oportunidad. La ignoraba siempre que podía. La trataba como a ese compañero de piso que no soportas, solo hablándole cuando era necesario. Continué trabajando desde mi banco en casa, tomando proyectos que no requerían ir al taller. Fue un golpe económico, pero valió la pena para poder vigilarla y asegurarme de que su amante no volviera a acercarse a nuestra casa. Sabía que la orden del juez probablemente bastaba para asustarla y que no volviera a llevarlo cerca de mi hija, pero no iba a correr riesgos. Ya no tenía ninguna razón para confiar en ella. A pesar de las promesas de Olivia de que había terminado con él, presentía que me mentía. Salía de casa de vez en cuando, bien arreglada, como si fuera a impresionar a alguien. No se llevaba a nuestra hija, pero igual me preocupaba. Si seguía involucrada con ese hombre, era importante para la próxima audiencia de custodia. El tribunal querría saber si seguía planeando exponer a nuestra hija a él. Así que le pedí al investigador privado que hiciera otra investigación. Esta vez solo debía confirmar si seguía viéndolo. Me respondió en pocos días y sus hallazgos no me sorprendieron. Olivia seguía viéndolo. Pero no era todo. También había observado a varias mujeres y hombres de aspecto cuestionable entrando y saliendo del departamento del tipo. Investigó a algunos de ellos y descubrió que varios tenían antecedentes por drogas. Era más evidencia de que ese no era un entorno apto para mi hija. El P tenía pruebas fotográficas de todo y se las envié a mi abogado. En la siguiente audiencia de custodia presentamos todas las pruebas. Esta vez la jueza no se contuvo. Aceptó que la relación continua con ese hombre hacía poco realista esperar que no hubiera exposición entre él y mi hija. También citó su condena previa por violencia doméstica y la presencia de personas con antecedentes por drogas en su casa como prueba del mal juicio de Olivia. Me otorgaron la custodia física de mi hija y Olivia solo pudo acceder a visitas supervisadas.
Podría aspirar a visitas sin supervisión más adelante, dependiendo de cómo evolucionaran las cosas. Pero mi abogado me aseguró que sus posibilidades de obtener siquiera custodia parcial eran muy bajas. Todavía no puedo creer que gané. La verdad es que Olivia cometió muchos errores y si no hubiera sido por eso, podríamos haber terminado compartiendo la custodia a pesar de todo lo que había en su contra. Solo estoy agradecido de que las cosas salieran como salieron. Criar solo a una niña tan pequeña no ha sido fácil. He tenido que hacer muchos ajustes en mi estilo de vida. Modifiqué un poco mi taller en casa para poder asumir proyectos más grandes desde allí. He tenido la suerte de contar con familiares muy solidarios que me ayudan cuando lo necesito. Cuando no me queda más remedio que ir al taller, dejo a mi hija con mi mamá o con mi hermana, que es ama de casa, y también cría a su propio hijo. Olivia y su familia me han pintado como el villano por lo que hice. Les he explicado muchas veces el peligro al que expuso a nuestra hija, e incluso les ofrecí mostrarles las pruebas fotográficas, pero no hay forma de convencerlos. Al final bloqueé todos sus números. La única persona con la que realmente necesito comunicarme de ese lado es Olivia y solo porque tiene derecho a las visitas. Cada vez que me ve me trata como si yo fuera el mismísimo, _, lo cual es irónico considerando con quién está saliendo ahora. Sí, a pesar de jurarme que lo había dejado. Sigue con él. Contraté al P una vez más solo para mantener nuestras pruebas actualizadas, ya que ella ha estado amenazando con apelar. No solo sigue viéndolo, sino que hace una semana le pagó la fianza cuando lo arrestaron por su primera acusación de posesión de drogas. Crecen tan rápido. No tengo ni una pizca de empatía por Olivia. La verdadera víctima en todo esto es mi hija. Ella todavía no entiende lo que está pasando y ha sido difícil explicarle porque no puede ver a su mamá todo el tiempo. Es desgarrador verla llorar o hacer berrinches porque quiere estar con su mamá, pero sé que es mejor que exponerla a la clase de personas con las que su madre se junta ahora. He estado trabajando con un terapeuta que me está ayudando a explicarle las cosas y a manejar sus necesidades en este periodo tan delicado. Sus consejos han sido invaluables para que tanto mi hija como yo podamos adaptarnos a nuestra nueva vida. Por lo que veo de Olivia cuando es hora de las visitas, no está bien y no me importa. Ya no es mi problema. Ella puso a mi hija en peligro y ahora sabe lo que pasa cuando haces enojar a papá.